canal GateOfLeo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, su amigo y servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy importante. Y mire, voy a entrar nuevamente al tema del coronavirus, pero exponiendo única y exclusivamente lo que está pasando en Estados Unidos, o los epicentros más importantes del coronavirus. Y voy a dar alguna información, hechos y noticia muy importante, y esto le puede parecer una teoría de conspiración, y puede serlo, o puede que no lo sea, pero la cuestión es aquí, cabe preguntarse muchas cosas que no se están tomando en cuenta, y al mismo tiempo hacer un análisis de lo que realmente puede pasar con todo esto, y si esto tiene como intención, aparte, como lo dije yo, el reseteo de la burbuja económica, colapsar las economías para que haya un cambio de moneda, así también como el reseteo, no solamente de una economía estadounidense, sino a nivel global, y tomar como modelo a China o a alguna otra nación, un cambio de moneda, un cambio de líder global. No lo sé. Hay una lucha muy intensa, pero yo he dicho que precisamente después, porque esta crisis sigue afectando al mundo, esta pandemia sigue afectando al mundo, sigue incrementándose, y las consecuencias serán nefastas, o sea, nada va a ser igual después del coronavirus, nada. Pero la cuestión es, aún esta cuarentena, las personas que se encuentran en casa, especialmente en América Latina, en gobiernos que no han atendido al pueblo, que no tomaron medidas y que al mismo tiempo no han apoyado a los ciudadanos para que permanezcan en esa cuarentena, y que no hay alimentos, no hay empleo, no hay alimentos, y está muriendo la gente. Y si no tienen alimentos, tarde o temprano va a haber revueltas y saqueos. Si no se hace, viene eso, amigos. Mire, no estoy exagerando, va a venir la desesperación, va a venir los saqueos, pero al mismo tiempo, a la vez, el incremento de muertes, porque ya no va a haber control por parte del Estado. Parece que miro en mi mente y en las imágenes claras de lo que puede pasar. Pero vayamos aquí a los hechos y noticias importantes. Vayamos a Estados Unidos, que no queda excepto, bueno, no sé cómo le nombran, que no queda fuera también de esta realidad. Es lo mismo que en cualquier otra nación. Y entonces vayamos a los hechos y noticias más importantes del coronavirus. Es muy especial aquí en los Estados Unidos. Mire, tenemos en estos momentos casos activos 1.684.281. 1.684.281 personas infectadas o afectadas precisamente por el coronavirus. Muertes a nivel global, 102.053. 102.053 muertes por el coronavirus. Recuperados 375.221. Pero vayamos aquí. La curva aún continúa hacia arriba, o sea que no ha habido un progreso para detener el avance de esta pandemia. Ciertas naciones lo han hecho, como China, Venezuela, Cuba, otras naciones, pero no el resto de las naciones. Empecemos precisamente con Estados Unidos, el epicentro del coronavirus. Con un Donald Trump que en lugar de estar preocupado por detener el avance, por evitar que esta pandemia siga afectando a cada estado, a cada región, y que está dejando a cientos, millones de desempleados, y que esto hará que colapse la economía tarde o temprano de no detenerse. Entonces las cosas se están empezando a complicar, y en lugar de pensar en cómo detener esto, hay que buscar a un culpable. Y digo, buscan un culpable porque no son capaces de actuar, o no tenían la capacidad que dicen tener una nación, la más poderosa se supone, debería tener el mejor programa de salud a nivel global, y resulta que es el peor de todos. No tienen la capacidad para responder. Ok, vayamos. Y empecemos con los hechos, noticias, análisis, así también como lo que se nos viene encima. Yo lo dije, pronto vienen a una recesión, luego a una depresión, y en lugar de estar pensando en cómo resolver estos problemas, están pensando en cómo obviamente seguir atacando a ciertos organismos internacionales para tratar de quitarse la culpa de uno mismo, del gobierno en Estados Unidos. Estados Unidos, 493.087 casos. 493.000. Estamos en próximas horas vamos a llegar al 500.000 de infectados o afectados precisamente por el coronavirus.
24.521 más en las últimas 24 horas. O sea, ya pasamos el medio millón precisamente de infectados en Estados Unidos. 18.325 muertes más 1.634 en las últimas 24 horas. España, 157.000 casos, 53, más 3.831 en las últimas 24 horas. Muertes, 15.970, más 523 en las últimas 24 horas. Italia, 147.000 casos activos, 147.577 más 3.951 en las últimas 24 horas. Decesos o muertes, 18.849 más 570 en las últimas 24 horas. Francia, 124.869 más 7.120 en las últimas 24 horas, 13.197 muertes o fallecidos, más 987 en las últimas 24 horas. Alemania, 120.000 casos, 120.157 casos, más 1.922 en las últimas 24 horas, 2.688 difuntos o decesos, más 81 en las últimas 24 horas. Estos son los casos ya, las naciones donde se encuentra el epicentro. Pero vayamos a Estados Unidos, que es justamente lo que me interesa. Estados Unidos, digamos que es el centro de la pandemia. Prácticamente este es el epicentro. De aquí es donde hay más casos. 493.000, ya llegamos al medio millón de personas en Estados Unidos. Y ahora, vamos, en lugar del señor Donald Trump estar pensando, quiere culpar a China por su ineptitud e incapacidad de detener el avance. China ya salió del problema, ahora somos nosotros el problema. ¿Cuáles son las medidas del señor Donald Trump? Pero esto va mucho más lejos. Fíjese, le voy a dar más noticias, hechos, información que le van a sorprender. Por ejemplo, tenemos aquí, se supone que aquí en Estados Unidos, debido precisamente a la pandemia y debido a que quieren detener el avance, fábricas, empresas, hoteles, todo lo que son los centros comerciales y todo esto están cerrados. Tiendas, es más, inclusive, mire, vea mi pelo. He buscado por 3 semanas quién me pueda cortar mi pelo. No lo hay. No lo hay. Sí, disculpen, pero no lo hay. Mi pelo ya no está en condiciones. Pero no hay quien me lo pueda cortar. Ok, eso se lo digo, ok. Entonces vea la situación como está en Estados Unidos. Pero vamos más allá. Según ellos, debido precisamente a la detención de estos centros de empleo, de todos estos lugares, tiendas departamentales, fábricas, hoteles y todo lo más importante, cada semana se ha incrementado 6.5 millones de desempleados en Estados Unidos. En este momento Estados Unidos cuenta con 17.5 millones de personas desempleadas por 3 semanas que tenemos con los casos de coronavirus más severos. 17.5 millones de personas desempleadas en Estados Unidos. Pero aquí luego viene el análisis, aquí le voy, esto es nada más el comienzo. Yo le dije, va a venir una recesión, luego una depresión y luego la guerra, ok. Más allá de que guste o no guste lo que yo diga, ahorita voy a decir por qué del análisis, ok, vamos. Esto es en cuanto en el área laboral, 17.5 millones de desempleados, cada semana se incrementa 6.5 millones más, ok, vamos. Fuerzas militares de los Estados Unidos han sido afectadas también, las fuerzas militares. Más de 1.500 bases dentro de Estados Unidos, 1.500 bases militares han sido detectadas o han sido afectadas por el coronavirus en Estados Unidos. 1.500 bases. Sí, o sea, hay un verdadero desastre en Estados Unidos. No olvidemos que precisamente el USS Theodore Roosevelt, y estoy hablando del portaaviones USS Theodore Roosevelt, que se vio afectado precisamente allá en la isla de Guam, cerca de la isla de Guam. El capitán fue despedido porque tenía 40 casos. No, son 400 casos en este portaaviones y se sigue incrementando. Se sigue incrementando en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el coronavirus.
Esto me parece a mí extraño. Si usted analiza y piensa cómo llegó el coronavirus al USS, bueno, sí, al USS Theodore Roosevelt, al portaaviones, ¿cómo llegó? No se le hace extraño. ¿Cómo llegó si ellos se encuentran al otro lado del mundo, en la isla de Guam, cerca de Japón, allá en las islas? ¿Cómo llegó allá el coronavirus? ¿No es extraño? ¿No? ¿No se pone a pensar de por qué? ¿Y por qué en todas las bases militares de Estados Unidos? Se me hace extraño que un portaaviones que se encuentra a tal distancia haya llegado supuestamente un caso de coronavirus. O sea, ¿cómo? ¿O no están preparados para algo así? No lo entiendo. Eso es nada más para que usted empiece a analizar y a pensar. 17 millones, 1.500 bases militares afectadas, más, ahora vamos más lejos. Estados Unidos, ¿ok? Amenaza a la Organización Mundial de la Salud. Sí, la Organización Mundial de la Salud con quitarle el financiamiento de 150 millones de dólares, porque según el señor Donald Trump, está muy sentada muy de la mano con China, pero no con los Estados Unidos. Pero se supone que la Organización Mundial de la Salud está apoyando a todo el mundo en general. Lo que tiene que hacer, la Organización Mundial de la Salud está apoyando a todas las naciones del planeta. Pero cada gobierno tiene que hacer su trabajo para evitar que se siga extendiendo el contagio. Aquí no hay problema de la Organización Mundial de la Salud. ¿O qué espera? Que la Organización Mundial de la Salud única y exclusivamente responda a los intereses de Estados Unidos cuando se supone que este organismo responde a todas las naciones por igual. Pero bueno, esa es la amenaza del señor Donald Trump. ¿Sí? Quiere culpar a otros de su ineptitud en Estados Unidos. Pero vamos más lejos. Vamos más lejos. Y le estoy diciendo aquí más o menos aquí viene con la crisis. El estímulo económico que para que supuestamente para los ciudadanos de Estados Unidos, únicamente los ciudadanos o residentes, todos aquellos que tengan un seguro social legítimo, van a tener un estímulo económico de $1,200. Bueno, va a ser uno y luego tal vez después otro, dependiendo, pero no van a ser cada semana, sino tal vez uno cada quincena o cada 3 semanas. Y yo le pregunto, aquí viene. Estamos hablando de 17.5 millones de desempleados. Le va a dar única y exclusivamente estímulos, o digamos aporte o apoyo a los que tengan, o a los ciudadanos o residentes que estén legalmente en el territorio. 11 millones, 12 millones quedan fuera de esto, que son las personas sin documentos. Ok, no hay ningún problema por ahora, por el poquito trabajo que hay. No hay ningún problema, porque están haciendo el trabajo que la mayoría no hace, y son trabajos necesarios. Ok, o sea que ahora la mayoría de ellos está en cuarentena o está en su casa, pero los que no tienen documentos están haciendo trabajo necesario para que la vida continúe. Bueno, pues son los que están trabajando. Ahora, otro punto interesante, pero estoy hablando del desempleo. Y lo digo precisamente porque como lo que está pasando en Ecuador y otras naciones, que no realizaron o que no crearon programas de desarrollo para que los ciudadanos puedan permanecer en casa una cuarentena, un mes, 15 días, y no tienen empleo, y no hay ningún programa social que les apoye, que les aporte, esta cuarentena podría convertir y llevar a los ciudadanos desesperados a crear todo tipo de saqueos. Cuando ya no tengan qué comer, cuando se estén muriendo de hambre, tendrán que salir a buscar a las calles, a los supermercados, o empezará el saqueo indiscriminado, y entonces la pandemia se extenderá más rápidamente y al mismo tiempo traerá un caos económico, político y social mucho más severo. ¿Sí? Porque nadie ha previsto esto. Pero vamos, yo estaba hablando de Estados Unidos, pero le estoy dando un ejemplo. 12 millones que no tienen empleo ahora y que siguen trabajando, o algunos, otros no. Pero aquí el problema que viene es, fíjese, cómo va a afectar a toda la economía, porque yo hice un análisis y pregunté muchas cosas, cuestioné y al mismo tiempo indagué muchas cosas y llegué a una conclusión. Es muy simple. En Estados Unidos, el aporte, digamos que el estímulo económico de estos $1,200 quincenales o mensuales para los ciudadanos, para los residentes, únicamente ellos. Pero el problema está que muchos de los empleados de grandes empresas, grandes hoteles, grandes casinos, se supone que ganaban mucho más que esa cantidad, porque el estímulo económico viene basándose más o menos en lo que es el salario mínimo.
Pero resulta que la mayoría de ellos, por trabajar en grandes empresas, grandes instituciones, ganaban mucho más. Habría personal que tal vez ganaba 2.000, 2.500 o 1.500 dólares semanales. Y estos van a verse reducido completamente su economía. Y si tienen, digamos, sus costos o sus gastos mensuales equivalen a 3, 4.000 dólares, no van a poder pagar ni la casa o el carro o sus compromisos, y por lógica les van a ser suspendidos, por lógica van a perder casa, van a perder carro y mucho del aporte o de los apoyos que antes tenían. ¿Qué va a suceder? La economía se va a colapsar, la venta de casas se va a caer, la venta de carros se cayó. ¿Qué va a hacer esto? Llevar a Estados Unidos a una recesión, y después de la recesión a una depresión. Entonces, ¿qué es lo que están buscando ahora? Yo pregunto, ¿qué están haciendo? Porque viene, eso ya viene. Vienen, obviamente, los saqueos. Digo, tarde o temprano nos van a decir que por necesidad el ejército va a estar en las calles. Por necesidad. ¿Para qué? Para resguardar a las grandes empresas, al comercio. Y el pueblo que no tiene dinero, que no tiene que comer, ¿cómo va a vivir? ¿O de qué manera lo van a apoyar? Son cuestiones que se tienen que hacer, son preguntas que se tienen que hacer. No están previendo precisamente lo que se les viene. Porque el estímulo cualquiera, yo lo dije en un video, lo reitero aquí, en este momento no se trata de mirar a quién apoyamos y a quién no. Estamos en una crisis y sin importar el presupuesto se tiene que aportar a todos por igual para evitar que después esto se convierta en un infierno de saqueos y de peleas o de muertes por querer alcanzar un pedazo de pan. Pero no lo están viendo, no lo están viendo. Y si esto se alarga, porque en Estados Unidos parece que se va a alargar aún más, no solamente abril, sino tal vez mayo, y se va a seguir alargando, obviamente esto nos va a llevar a un colapso económico. Un colapso económico, una recesión, una depresión y después, desafortunadamente, la guerra. Pero bueno, yo voy a seguir informando sobre esto y por qué les digo de la guerra en próximos videos, por supuesto. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.